Bueno, hoy sí, Dios les bendiga. No hemos estado grabando ni transmitiendo los discipulados anteriores, pero este año empezamos a estudiar Primera de Juan. Hemos venido estudiando libros completos en los meses anteriores y ahora empezamos este año con la primera carta del apóstol Juan a la iglesia. Y bueno, antes que nada, una disculpa a los que siempre nos ven a través de internet porque se han perdido estos últimos 3 estudios, pero han estado muy bendecidos también, ¿verdad? Yo creo que al final Dios tiene un propósito en todo, porque también siento que han sido como, bueno, al menos así lo he sentido yo, como no más en confianza, sino más íntimo en la palabra. La verdad que hemos estado solo aquí nosotros, hemos compartido y Dios nos ha permitido extraer de ahí, ¿verdad?, lo que Él tiene en su palabra. Pero también tenemos ese deseo en nuestro corazón de compartir, ¿verdad?, la palabra con otras personas que los ven y porque sabemos que también lo ve mucha gente en internet. Entonces hoy retomamos nuevamente la transmisión o la grabación para que puedan tener. Y nos toca el día de hoy, ahora sí vamos a entrar ya de lleno a la palabra. El día de hoy nos toca el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el apóstol. Y vamos a empezar leyendo los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Vamos a hacer una oración esta noche, como lo hacemos siempre, y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Y también a los que nos ven o nos verán después a través de internet, que esa palabra también pueda llegar a sus vidas. Papito, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos para seguir escudriñando tu palabra, aprendiendo de ti, porque nos permites acercarnos, Señor, a ti para buscarte. Señor, te pedimos que podamos dar fruto no al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Bendice a los que nos ven a través de internet, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también a todos los que estamos hoy aquí, Señor, reunidos para aprender de tu palabra. Trae esa bendición, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En los estudios anteriores estuvimos hablando de cómo el apóstol Juan se centra mucho en la parte del amor, ¿verdad? Y es bien interesante porque el amor es una de las fuerzas más grandes, considero yo, del universo. Tanto así que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, el anterior, dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito. Entonces estuvo dispuesto a dar a su Hijo que muriera por nosotros porque nos amó, porque tenía amor. Y hablábamos la semana anterior que cómo es el amor de interesante, porque dice en otro pasaje que el vínculo perfecto, dice, lo que crea la unidad en todo, en familias, en organizaciones, en hogares, en la iglesia, en el ministerio, en todo. Dice que el vínculo perfecto es el amor, porque hablábamos también hace 2 semanas que pueden haber otros vínculos. A veces hay vínculos que son negativos, como por ejemplo el odio. Cuando una persona guarda odio o rencor hacia alguien, está atada a esa persona y hay un vínculo
Y muchas veces las personas dicen, ah, pero es que odio a esa persona, pero al mismo tiempo lo amo. Y es una revolución de sentimientos, porque la odia, por ejemplo, muchas veces las parejas que se separan dicen, oye, odio a mi expareja, pero todavía siento algo por ella. Y es una revolución de sentimientos. Entonces, ahí hay un vínculo, pero no es el vínculo perfecto. Porque dice también en otro pasaje que el odio, dice, suscita rencillas. Entonces, cuando hay un ambiente de odio, yo siempre he dicho que cualquier excusa es buena cuando se quiere pelear, ¿verdad? Se va a buscar cualquier error y cualquier equivocación, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo era niño teníamos un disco de canciones infantiles y había una canción infantil muy famosa que cantaba un niño, decía, ay mamá, mira esta María que me trajo la leche muy fría y que no sé qué, y después que ahora me trajo la leche caliente, así no la puedo. Entonces nunca estaba conforme en esa canción, ¿verdad? Si muy frío, si muy caliente, pero eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el odio suscita rencillas. Entonces cuando hay odio en una relación, que también puede ser un vínculo, es que eso es lo interesante, porque hay un vínculo entre dos personas, pero por odio. Y por eso muchos dicen, es que del amor al odio hay un solo paso. Pero yo creo que tal vez no es amor como tal, sino que muchas veces puede ser obsesión, o incluso muchas veces puede ser solamente una atracción física, o muchas cosas, pero menos amor, ¿verdad? Al menos no como la Biblia lo enseña. Y entonces, todo eso ha estado en el contexto anterior de lo que hemos estado estudiando de Juan y cómo él se centra mucho en el amor. Fíjense que yo siempre he criticado, si se pudiera llamar así, aunque no me atrevería a decir criticado porque Sansón es un héroe de la fe, que en Hebreos 11 lo menciona, ¿verdad? Y dice, lo menciona como un héroe de la fe, pero Sansón cayó ante Dalila y perdió los ojos, perdió el cabello, perdió la dignidad, terminó como bufón de sus enemigos. Y entonces yo he sido alguien que muchas veces, y me arrepiento ahora de eso y le pido perdón a Dios, porque he dicho, es que Sansón, digo yo, no voy a creer yo que no se da cuenta. Así lo he dicho, pueden buscar en el canal de YouTube, en algunas de mis prédicas, salgo hablando eso, ¿verdad? Que digo, no puedo creer que Sansón, he dicho yo, ¿verdad? Le habla a Dalila y le dice, dime tu secreto, si me hicieren 7 trenzas, si las clavaren al suelo con estacas, entonces perderé mi fuerza. Y como dicen los patojos ahora, ¿verdad? Eso él se lo fumó en ese ratito, ¿verdad? Se lo inventó, no era algo real. Pero nadie más lo sabía, más que solo Dalila. Y entonces de pronto le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despierta, ve las 7 trenzas, ve las estacas. Entonces dice, yo siempre criticaba a Sansón. Y yo decía, este Sansón de veras que qué lento es, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Porque está viendo las cosas, está viendo lo que sucede, o las señales, o no sé cómo decirlo, está viendo las situaciones, las circunstancias, que era para reaccionar y decir, esta mujer me quiere matar, ¿verdad? Y entonces yo siempre lo criticaba, tal vez no criticarlo, pero sí hacía cierta mención, decía, este Sansón, es que no puedo creer que no se dé cuenta. Hasta que un día me habló el Señor, recientemente, y me decía, pero si te ha pasado muchas veces lo mismo, muchas veces en relaciones, y yo me di cuenta que entonces cuando uno ama, dice que el amor cubre, dice, multitud de faltas. Y entonces el amor empieza a cubrir muchas veces lo que es obvio, ¿verdad? Yo me quedé por un momento así sorprendido. Yo dije, Señor, perdóname, porque yo he criticado a Sansón y quizás Sansón
estaba enamorado de Dalila. Estaba enamorado de Dalila para llegar al punto de pasarse sobre todo el mandato de Dios, porque había un mandato de Dios de que no se mezclaran con los filisteos. Pero él se enamoró. Y entonces yo decía, de veras que así es el amor, ¿verdad? Por eso en el mundo dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Porque el amor no ve y le dice, y a veces en el colegio, ¿verdad? Los amigos, pero ¿y estás seguro que sí quieres estar con ella? Sí, ¿verdad? Porque se enamoró. Y entonces como está enamorado, ese amor hace que cubra las faltas. Y muchas veces todos los demás lo ven, ¿verdad? Porque es muy evidente alrededor en esos noviazgos de colegio, ¿verdad? Que cuando uno estudiaba, uno a veces se daba cuenta, a veces lo que hoy hablan de esas relaciones tóxicas, ¿verdad? A veces unas relaciones bien tóxicas. Yo me acuerdo que tenía un par de compañeros de estudio. Ella era hija del pastor y el novio era un rockero perdido. Era un yugo desigual, claro. Muy desigual. Y yo me recuerdo que él hasta me molestaba a mí, porque en ese tiempo estaba de moda una canción que hablaba de la bestia, dice el 666, y era así de rock o rock metálico. No sé mucho de eso, ¿verdad? Pero era así pesado. Y llegaba, me ponía la música con un Walkman y me decían, ahí solo ya les dije cuánto tiempo atrás, ¿verdad? Pero el asunto es de que ella, siendo hija de pastor, para todos era muy evidente. Pero como ella estaba enamorada, o le gustó, o se enamoró, entonces ese amor hacía que cubriera las faltas. Entonces no veía las faltas, sino que veía lo bueno. Pero a diferencia de eso, cuando ese amor genuino, ¿verdad? Y verdadero se va perdiendo, y hemos estado hablando mucho de eso en las últimas semanas, ¿verdad? Que cuando ese amor genuino y verdadero se va perdiendo, entonces ya no cubre las faltas, sino que expone todos los errores, porque como humanos no somos perfectos, ¿verdad? Todos tenemos errores. Y algo bien interesante en eso de los errores es que muchas veces, y por ejemplo a mí me pasó con algunos trabajos, por ejemplo yo estaba en algunos trabajos donde se trabajaba fuerte, muy duro y todo, pero se ganaba bien. Y los horarios también eran exigentes y todo, pero se ganaba bien y uno tenía otros beneficios. Me recuerdo una empresa donde estuve, donde tenía clínica dental, seguro médico y seguro de vida, un montón de beneficios, pero se trabajaba duro y eran horarios fuertes y hasta trabajábamos turnos domingo, turnos de noche y era un trabajo fuerte. Pero el asunto es de que no hay un trabajo perfecto, ¿verdad? A veces hay un dicho que dicen, no hay dos glorias juntas, ¿verdad? Sino que tiene los beneficios de la clínica médica y todo, pero hay que trabajar duro. Después me salí de ahí, me fui a otra empresa donde tenía un horario bien tranquilo, de 8 a 4, creo, de 8 a 5, solo de lunes a viernes, no trabajaba fines de semana, no hacía turnos de noche, pero ya no tenía todos esos beneficios. Entonces no había dos glorias juntas. Entonces, en esa pérdida del amor, cuando yo estaba en esa empresa que era muy buena, mucha gente criticaba, sí, que estos son unos explotadores, que sí, que no sé cuánto, que el trabajo tan exigente, que mejor deberíamos estar en otro lado. E incluso, tal vez hasta en algún momento, yo me recuerdo, como no podía ir todos los domingos a la iglesia, porque hacía turno los domingos, también mi familia me decía, no, es que no puedes ir a la iglesia los domingos. Pero cuando me fui al otro, ahora tenía todos los domingos, pero ya no ganaba tan bien, ya no tenía tantos beneficios. Entonces, a lo que quiero llegar es esto, que, o sea, no hay perfección, ¿verdad? No hay perfección en
en ninguna parte, pero cuando se pierde entonces ese amor, cuando se va el amor y se empiezan a ver todos los errores, y entonces, sí, que este trabajo, que lo explotan a uno, que aquí, que allá, y afuera, mucha gente deseando ese trabajo, porque a mí mismo me pasó, cuando yo ya no estuve en ese trabajo, yo después deseaba ese trabajo, y hasta soñé mucho tiempo con volver a ese trabajo, pero como era una empresa multinacional y con un montón de políticas y todo, entonces ellos preferían darle la oportunidad a alguien nuevo que reciclar a alguien viejo que ya había estado y se había querido ir. Ahora, muchas veces nos pasa igual con el Señor, ¿verdad? En el Evangelio. Y no solo en el Evangelio, sino que nos pasa también en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Que a veces hay asperezas. Yo les conté que estábamos en mucha confianza, ¿verdad? Les conté lo que me había pasado en una oportunidad con otra persona de la iglesia. Y entonces se van dando muchas veces esas asperezas, y cuando ya no hay amor, entonces cualquier excusa es buena, ¿verdad? Cualquier excusa explota, cualquier excusa empieza a rematar, porque se perdió ese amor. Entonces el apóstol Juan habla mucho eso de volver a ese amor, y aún cuando escribe Apocalipsis, porque luego lo escribe después, y uno de los primeros mensajes que manda cuando habla a la iglesia de Éfeso, dice: tú sirves, disciernes a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, cualquiera te ve y dice: es que esos de Éfeso, qué iglesia, miren cómo trabajan, miren, disciernen a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, miren aquí y allá, y a la vista de todos, una iglesiona, o como diría mi abuelita, una iglesiaza. Así decía, una iglesiaza bien planchada. Pero viene el Señor y en lugar de felicitarlos, les dice: pero tengo contra ti, dice. Todo eso está bien bonito, les dice. Pero tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. Dice. Ahora, y miren qué tremendo es, porque ya aquí vamos ya enlazando a lo de hoy, porque entonces dice: has dejado tu primer amor. Entonces, se puede estar en la iglesia, se puede estar sirviendo arduamente, discerniendo apóstoles, teniendo dones. Sí, ahí está la iglesia de Éfeso, del Apocalipsis. Y aún así estar en haber perdido el primer amor, también. Y luego el Señor dice algo bien tremendo. Y le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído, dice, y arrepiéntete, dice. A mí me da risa porque estaba viendo el otro día uno de esos videos que salen en redes sociales, ¿verdad? En TikTok. Y entonces sale predicando un evangelista, ¿verdad? Arrepiéntete, hijo del diablo. Dice, no sé cómo han visto cómo hablan los evangelistas, ¿verdad? Con aquel, con ímpetu, con aquella fuerza. Y entonces siempre creímos, o al menos así era cuando yo era niño, que decíamos: aquel hermano cayó. ¿Y por qué cayó? Porque volvió al vicio del licor, y por allá lo encontraron tirado fuera de una cantina, o se fue con otra mujer, o robó, o cualquier otra cosa. Y para nosotros eso era caer, y se iba de la iglesia, y se fue de la iglesia, porque eso hablábamos la semana anterior, ¿verdad? Que cuando alguien pierde la comunión ya no encaja, porque ya no está en el mismo sentir. Por eso dice que si fuerais del mundo, dice, el mundo os amaría, pero nosotros llegamos al mundo y no encajamos. A mí me han dicho muchas veces: sí, el santurrón. Sí, como no, San Luis. Me han dicho muchas veces así, porque no hay una afinidad, ¿verdad? Entonces
se pierde esa comunión. Pero ahora aquí viene y en Apocalipsis dice el Señor, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces esa iglesia que todos, si la pudiéramos visualizar, ¿verdad? Sirviendo al Señor arduamente, discerniendo apóstoles, moviéndose en dones. Y Dios les dije, miren, ustedes están caídos. Nos cambia la perspectiva de lo que nosotros creíamos que era estar caído, ¿verdad? Y entonces le dice, por tanto recuerda de dónde has caído. Lo vamos a leer mejor en Apocalipsis 2. Porque esto nos va a enlazar con este versículo que vamos a leer después de primera de Juan 2:1. Y entonces dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Miren, era una iglesia que tenía obras, arduo trabajo, paciencia, dice. Ser paciente es bien difícil. Es difícil tener paciencia, sobre todo cuando uno está esperando una promesa. Si no, preguntémosle a Abraham, ¿verdad? Ahora lo digo con todo respeto, porque ahora, yo antes le hablaba de Sansón y yo decía, uno muchas veces cae en lo mismo, ¿verdad? Pero, y entonces dice, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Miren qué linda esa iglesia, porque hoy mucha iglesia soporta lo malo, y dice que se hacen partícipes de las obras malas, ¿verdad? Es que a mí me gusta no sé qué, sí, qué bueno, te apoyo. O sea, uno se hace partícipe de lo malo, pero dice, ellos no podían soportar las obras de los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo digo, ¿qué nivel? Yo no me pongo como un apóstol. Viene un apóstol, y aunque sea falso, yo digo, Señor, a mí no mucho me cuadra, pero yo por respeto, porque yo no tengo toda la autoridad ni todo el discernimiento en este momento, digo yo pues bueno, no mucho me cuadra, pero dice, si un siervo cae o se levanta, para su Señor cae o se levanta, pero esta iglesia no, dice, los ponía a prueba. ¿Qué nivel el que tenían? Y los has hallado mentirosos, y luego dice, y has sufrido e insiste, porque vuelve a decir, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y algo muy importante, y no has desmayado, dice. ¡Qué iglesiona! Pero luego dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben cómo siento yo eso? Como que está la iglesia así, ¿verdad? Es que yo conozco tus obras. Sí, Señor. Ahí vamos, Señor. Gracias. Tú sabes, ¿verdad? A mí me gusta servir arduamente, ¿verdad? Y tu arduo trabajo y todo lo demás. Y luego, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es como que lo hubiera agarrado así en la cara. No, Dios no es así, ¿verdad? Pero uno así lo visualiza muchas veces. O así se siente, dice. Que has dejado tu primer amor. Y luego dice en el verso 5, recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero miren qué interesante acá, porque ese ha sido, para mí en lo personal, ha sido muchas veces como una lucha y un conflicto en mi vida, un conflicto personal. De ver muchas veces gente que realmente se columpia, como eso del elefante, que dice un elefante se columpiaba, y como vieron que resistía, fueron a tramar a otro elefante, ¿verdad? Entonces, yo he conocido muchas veces personas que se columpian de la gracia, o sea, abusan de la gracia, y no les pasa nada. Al contrario, muchas veces están mejor, hasta mejor que uno. Y muchas veces hasta se atreven a decirle a uno, es que yo estoy mejor que tú. Y tú que decís que estás bien con Dios, mira cómo estás. Que se me hace que no estás tan bien. Y yo, Señor, ¿en qué no estoy bien? ¿Verdad? Ya rendí todo, hasta le pedí perdón a quien no le debía pedir y escudriñé mi campamento, hice todo. Pero entonces,
para mí ha sido un conflicto, porque el salmista también lo menciona, y creo que es en el Salmo 78, no me recuerdo si fue David o otro de los salmistas, pero él dice, casi tropiezan mis pies, dice, al ver la prosperidad de los impíos. Entonces el impío hace lo malo, y a veces hacen uno sus negocios bien turbios, ¿verdad? Y triunfan. Y uno muchas veces ganándose ahí honradamente y a puro esfuerzo y le sale algo mal. Y mira, a mí me pasó con un negocio que estuve haciendo y terminé perdiendo más de lo que había ganado. Pero a eso voy. Entonces, para mí ha sido un conflicto, porque yo digo, Señor, yo llegué al punto y me voy a administrar un poco, pero yo llegué al punto de decirle en una oportunidad al Señor, Señor, realmente, miren qué tremendo, porque de veras que como le pasó a Juan el Bautista cuando estaba a punto de decapitarlo, ¿verdad? Él dijo, vayan y pregúntenle si era él el que había de venir o hemos de esperar el otro. Le llegó la duda lo visitó, pero yo llegué al punto de decir, Señor, realmente vale la pena serte fiel. Así, se oye fuerte, pero es un conflicto contradictorio donde nuestra vida puede caer hacia un conflicto, decir uno, pero yo veo gente que se columpia, que hacen tranzas, que hacen malos negocios, que se porta mal, que hace un montón de cosas y les va bien. Y uno que se esfuerza, que está tratando de agradar, que toma su cruz cada día, muere. No es perfecto, claro está, porque todos tenemos errores, ¿verdad? Todos tenemos errores y fallas. Pero hay un esfuerzo y una búsqueda y nos va mal muchas veces, o nos puede ir mal en algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo llegué a ese punto, esa contradicción, y me recuerdo que en una oportunidad que yo estaba así enojada y medio contrariado dentro de mi corazón, le empecé a decirle al Señor, no, sí, ya me di cuenta. Uno se pone hasta abusivo, ¿verdad? Porque uno se pone hasta un poco abusivo, porque yo le dije al Señor, no, sí, ya me di cuenta que sale mejor irse uno a la posilga. Pero yo no se lo estaba diciendo al Señor, sino que todo eso estaba rodando por mi mente. Pero sí lo sentía. O sea, no me atrevía a decírselo a Dios, tal vez así de reclamarle, pero sí estaba dentro de mí. Yo decía, sí, sale mejor irse a la posilga, porque derrocha la herencia, malgasta con sus amigos y mujeres toda la herencia. Y luego regresa como el héroe, hola, ya volví, cámbienlo, pónganle anillo, háganle fiesta, maten el buey engordado. Y el que no se había ido a la posilga, dice, Señor, a mí ni siquiera un cordero me has dado para que yo comparta con mis amigos. Y yo me sentía así, en ese momento, yo me sentía así, y estaba contrariado. Y entonces yo le decía, sí, ya me di cuenta que sale mejor irse a la posilga, y después regreso y me arrepiento y me hacen fiesta y me ponen anillo y me ponen vestiduras nuevas y todo lo demás. Porque yo ya me di cuenta que así haces con otros. Miren qué tremendo. Y luego, no se me olvida que en esa oportunidad le digo al Señor, sí, y así como Pedro, que te negó, y después lo fuiste a buscar. Entonces, vale la pena ser fiel, decía el Señor. Vale la pena estarse limitando de un montón de cosas. Muchas veces morir uno a cada día. Morir uno. Miren, eso de morir es bien fuerte, porque muchas veces uno tiene delante dos caminos. Lo que uno quiere y lo que uno debe. ¿Verdad? Y uno dice, entre lo que uno quiere, Señor, por favor, te lo ruego, te lo suplico, esto es lo que quiero. No, tienes que ir a Nínive. Es que yo quiero ir a Tarsis, Señor, yo quiero ir a Tarsis. No, tienes que ir a Nínive. Entonces, está lo que uno quiere y está lo que uno debe.
Y entonces morir significa, bueno, Señor, aquí está agachada la cabeza, tomo mi cruz, renuncio a lo que yo quiero para hacer lo que tú quieres. Y eso no es fácil. Pero y después, como hablábamos el domingo, no me recuerdo qué día, pero recientemente, cuando le pasa a Pablo y Silas, ¿verdad? Que dicen, está bien, Señor, no vamos a ir hacia acá, vamos a ir hacia acá donde tú nos dices. Y ahí los golpean, los meten a la cárcel y todo lo que les pasa. Y cualquiera puede haber dicho, sí, a ver, jaja, que muy discernimiento y que sí conocían la voluntad de Dios y el camino de Dios y miren lo que les pasó. Pero Dios sacudió esa cárcel y salvó al carcelero. Entonces había un propósito aún en la adversidad, y se cumple que a los que amamos a Dios todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Pero en el proceso muchas veces estamos así. Y entonces yo dije, sí, entonces Pedro te negó y de todas formas. Y entonces me recuerdo que el Señor esa vez al final me paró, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo murió Pedro? Me dijo. Pues según cuenta la leyenda, porque así dice, murió crucificado de cabeza, dice, porque él no quiso morir como el Señor, dice, entonces pidió que lo crucificaran de cabeza. ¿Y cómo murió Juan? Que permaneció fiel, que permaneció al pie de la cruz, aún en medio de la dificultad. La Biblia no menciona cómo murió. Al contrario, al final del Evangelio de Juan, el Señor dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dice. Y lo último que vemos de Juan es a un Juan que es trasladado para ver el Apocalipsis, para ver todos los acontecimientos finales. Entonces, ¿valió la pena ser fiel a Dios? Y Dios otra vez me sacudió y como que me hubiera dicho, sí, vale la pena, porque aunque Dios es un Dios de misericordia, que perdona el pecado, perdona la maldad, perdona las tranzas, y que cualquiera pudiera decir, entonces mejor hago tranzas, me voy a la pocilga, si de todas formas Dios me va a perdonar, pero hay una recompensa mayor, superior sobre todo eso, por permanecer fiel a Dios. Por eso el llamado de Dios hacia su pueblo dice, santidad a Jehová, dice. Yo lo siento como un clamor, como un llamado, como que Dios sonara una trompeta cuando dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y que suena como un shofar y diga, santidad a Jehová. Y el que pueda tomar, conságrese a Dios. No, que aquel está yendo mejor y es una gran firma. Pues ahí Dios se va a encargar de él. Pero al final, el final, por eso es que no debemos ver el camino intermedio. Yo un día hasta me sentía un poco mal. En lo personal yo decía, Señor, le decía, ¿qué van a pensar mis hijas? Decía yo. Mis hijas van a pensar como un mal ejemplo de que, es que mi papá bien consagrado y busca a Dios y sirve a Dios y todo, y le va mal, aparentemente, ¿verdad? Entonces mejor tomamos el mal camino, porque siendo así no tan consagrados, nos va mejor. Yo decía, Señor, qué mal, le decía, porque quizá mi vida pudiera estar siendo un mensaje de que mejor hay que ser medio consagrado para que le vaya bien a uno. Pero creo que la clave está en ver el final de la historia. Porque así como a José, ¿verdad?, le fue como en feria, como decimos nosotros. Y lo tiran al pozo, lo venden en la caravana, lo ponen en el mercado de esclavos, lo venden como esclavo, la mujer de Potifar lo trata de seducir, lo difama, manchan su nombre, lo meten a la cárcel, revela el sueño al copero y panadero, él dijo, hoy sí me van a sacar, no lo sacan, lo olvidan, y todo mal. Pero él no cambia de estar fiel al Señor. Y cualquiera pudiera decir, no, entonces mejor
lo hacemos mal, ¿verdad? Pero él permaneció y permaneció y permaneció, y su final fue llegar hasta lo más alto que Dios lo podía poner. No había algo más alto que lo pudieran poner en ese tiempo. No había algo más alto, más que Faraón, que era el máximo jerarca de todo ese mundo conocido en ese tiempo. Hasta ahí lo honró Dios por permanecer fiel. Entonces yo decía, Señor, yo anhelo, le digo yo, y confío y sé, y le digo al Señor que en mi vida, ¿verdad? Yo digo, y en la vida de cada uno, no, un pastor muy apreciado decía, él tenía una frase que decía, no es tu destino, es el camino, decía él, ¿verdad? Entonces, todas esas adversidades y todas esas cosas, si nosotros amamos al Señor y estamos haciendo bien, va a orar para bien. Ahora sí vuelvo y regreso acá, pero miren pues. Entonces viene el Señor, Apocalipsis 2:5, y le habla a esta iglesia, ahora le dice, recuerda por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Porque cuando nosotros empezamos en el Evangelio, ese es nuestro primer amor, ¿verdad? Ay, sí, Señor, ¿y dónde hay vigilia? Ahí voy. ¿Dónde hay no sé qué? Ahí voy a servir. ¿Dónde hay no sé qué? Nosotros tenemos esa sed. Es el primer amor. Como cuando alguien se enamora, ¿verdad? Ahí está todos los días. Quiere llegar a ver a la novia, o quiere llamarla por teléfono, o está ahí pendiente, o le manda mensajitos. ¿Por qué? Porque está en el primer amor. Pero nosotros podemos perder el primer amor con el Señor, y dice, recuerda por tanto, le está diciendo, recuérdate cómo eras al inicio. Recuerda por tanto, de dónde has caído. Estabas aquí en lo alto, pero caíste, como cayó Luzbel. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dice. Pero arrepentirse no es lo que nosotros vemos ahora, ¿verdad? Mira, vos, perdona que si te ofendí en algo, ¿verdad? Y hasta lloran, ¿verdad? Y al rato está haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Porque arrepentimiento en la Biblia, dice, significa un giro de 180 grados. Eso quiere decir que si alguien iba hacia acá, como en la historia de Pablo y Silas, ¿verdad? Si alguien iba hacia acá, gira 180 grados y ahora va al lado opuesto. Entonces, arrepentirse es decir, tal vez sin hacer tanto aspaviento, ¿verdad? Sin hacer tanto de que, ay, me arrepiento, me tiro a tus pies y me arrodillo y te beso los pies. Y al rato lo mismo, ¿no? Tal vez sin hacer tanto aspaviento, no volver a hacer las mismas cosas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero ahí hay algo bien tremendo. Que el verdadero arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo. Porque lo estudiábamos hace unas semanas. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que decía, porque cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, Él los guiará a toda verdad y convencerá al mundo de pecado. Quiere decir que nadie se puede convencer de pecado, de ver su error, que está mal, si el Espíritu Santo no lo redarguye. Por eso yo lo he dicho, a veces como ministros, ¿verdad? O como pastores, antes pasaba mucho, ¿verdad? Había mucho legalismo en la iglesia. Y todavía hay en muchas iglesias, ¿verdad? Mira, hermana, no se puede cortar el pelo así. Mira, hermano, el corte oficial varones 2025 es este. O sea, eso es un legalismo, porque tratan de encuadrar a la iglesia en una norma humana. Y muchos lo aceptan por pertenecer a un grupo social, a una comunidad. Aceptan esas normas por estar en ese lugar, pero su corazón está lejos de todo eso. Entonces, como ministros, no podemos imponer, ¿verdad? Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo no le puedo decir a alguien, no hagas esto, no hagas lo otro.
A veces puedo dar un consejo y a veces yo ahora he aprendido un poco, digo yo, se lo doy a quien yo calculo que lo va a recibir. Porque como dice Proverbios, ¿verdad? Dice, corrige al sabio y te amará, dice. Uno corrige a un sabio y muchas gracias, qué buena observación, te agradezco mucho, vamos a mejorar. Pero prueben ustedes corregir a un insensato. O no sé si les ha tocado. Prueben corregir a un insensato. No, es que mira, tratan de darle vuelta, y se pelean con uno. Entonces uno dice, pues, Señor, a veces como atalayas nos toca dar la voz de alerta, aunque nos vengan reclamos y todo encima. Pero en algunas veces yo le he dicho al Señor, ya no, le digo, yo ya cumplí, hasta aquí, yo ya cumplí. Entonces, si tu Espíritu Santo no redarguye, si tu Espíritu Santo no convence de pecado, por más que uno hable, la gente no va a entrar en razón. Entonces, ese arrepentimiento también es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso menciona la Biblia que Esaú, dice, que buscó el arrepentimiento después de vender la primogenitura y lo buscó con lágrimas, dice. Por eso miren que todo lo exterior a veces puede apantallar, ¿verdad? Sí, que como lo siento, y por favor me arrepiento. Imaginémonos a Esaú buscando con lágrimas, pero dice que no halló ocasión para el arrepentimiento, así dice la Biblia. Miren qué fuerte. Y por eso es de que esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Para mí David pecó más que Saúl. Para mí Saúl lo que hizo fue no matar un ganado. Para mí no era una gran falta. A esa vaca, qué gorda está, qué bonita, la vamos a sacrificar. Y todavía lo pone así, ¿verdad? Es que no lo maté porque lo vamos a sacrificar al Señor. Ay, qué gloria a Dios, qué espiritual. Pero estaba desobedeciendo. Para mí él no pecó tanto como David. Comete adulterio, mata al esposo de Betsabé. Primero le quiere meter el hijo al esposo, y cuando vio que no pudo, lo manda a matar. O sea, hizo peor. Pero se arrepintió. Y ese arrepentimiento hizo la diferencia entre Saúl y David. Ahora, aquí quiero hacer otra pausa, porque alguien pudiera decirme, ya vio, hermano Luisito, aquí se está contradiciendo, porque antes dijo de que entonces sí vale la pena ser fiel a Dios y no cometer pecado, porque abstenerse de tantas cosas que el mundo ofrece. Porque muchos dicen, no tengas pena, mira, después te arrepentís como David y vas a ver que Dios te perdona. Porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Muchos toman la Biblia para hacer eso. Y muchos hasta testifican, yo era un gran pecador. Y gloria a Dios, de veras, gloria a Dios, porque dice que Él pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Todos nuestros tiempos de ignorancia, Dios los pasa por alto. Pero el que, conociendo, dice, la verdad del Evangelio, continúa, dice Hebreos, pecando. Dice, no puede crucificar dos veces a Cristo, dice, así lo dice Hebreos. Y entonces en el caso de David, sí se arrepintió, y para mí esa es la gran diferencia, pero le dice algo muy interesante, y le dice, te perdono, le dice el Señor, les estoy parafraseando, y no voy a apartar mi espíritu de ti, ok, te concedo ese deseo. Eso sí, le dice, la espada, le dice, nunca se apartará de tu casa. Ahora, ¿vale la pena ser fiel a Dios? Sí vale la pena. Dios nos quiere evitar esas cosas. Pero ahora miren, pues, quiero ir terminando. Quiero ir cerrando este mensaje, este estudio. Y entonces dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque hay un dicho en el mundo que dice, hechos son amores, dice, y no buenas razones, ¿verdad?
En otro pasaje el Señor le dice al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, como decía alguien, lo que se ve es lo que se cree, ¿verdad? O sea, no lo que dice, sino lo que demuestra haciendo. Y Jesús lo dice de otra forma, que dice, si alguno me ama, dice, y alguien pudiera pensar, si alguno me ama, levantará adoración y alabanza, aplaudirá en la iglesia, me servirá, hará oración de rodillas, ayuno, vigilia. No dice, y no que lo otro esté mal, porque eso son expresiones que vienen después. Pero dice, si alguno me ama, dice, mi palabra guardará. ¿Saben cómo lo veo yo? Lo veo como una relación de pareja, ¿verdad? No es que yo si te amo, te doy besos, te doy abrazos, te apapacho. Pero allá andaba con otro, con otra. Entonces, todos esos besos y todo eso lo borró con lo otro que hizo, ¿verdad? Pero, si guarda los mandamientos, como dice, también lo demás, adorar, servir, orar, ayunar, hacer vigilia, va a venir como una consecuencia. Pero entonces dice, haz las primeras obras, pero aquí es donde viene la advertencia. Y yo creo que Dios no siempre advierte. Hay algunos que los deja, que los deja morir, por así decirlo. Yo siempre he dicho, esto es algo muy personal mío, por lo que he estudiado la Biblia, yo digo, de veras que ese dicho que dice, Dios no gasta pólvora en zanates, es cierto, ¿verdad? Porque hay un dicho así del mundo, dice, Dios no gasta pólvora en zanates, ¿verdad? Porque es cierto, Dios cuando le habla a alguien es porque le importa, porque le interesa, porque le está dando una oportunidad. Aquí mismo, más adelante, le da la oportunidad a una mujer, Jezabel, que es de lo peor. Es de lo peor que hay en la Biblia, seduce a siervos para cometer inmoralidades, se dice ser profetiza, está desviando la iglesia. Y Dios dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Otra vez la misericordia de Dios para el arrepentimiento. Pero aquí hace una advertencia. Pero ¿saben cómo veo yo la advertencia? Porque yo me acuerdo con mis hijas cuando estaban chiquitas. Yo decía, bueno, mija, ya te dije, pues, última vez que te digo. Y esa última vez que te digo, ellas ya sabían que la próxima les caía. Porque si no cumplía, entonces las estaba mal acostumbrando para que se siguieran portando mal. Y dice la Biblia que Dios como padre, al hijo que ama, dice, lo disciplina, dice, o lo corrige. Entonces, cuando Dios lanza esa advertencia, cuando Dios dice, bueno, última advertencia, como que dijera así, última advertencia, es para decir, te estoy dando la última oportunidad para que te alinees y te pongas a cuentas, o entonces también ya sabes, miren cómo es de tremendo, que así como soy un Dios de amor, también soy un fuego consumidor. Y algo que yo he aprendido de Dios es que Dios es bien lindo, es bien misericordioso, pero algo que me sorprende tanto a mí el Señor, y yo así lo interpreto en mi lenguaje coloquial chapín, que digo, Dios es bien lindo, misericordioso y todo, pero Dios no es trapito chuco de nadie. Porque a veces algunos tal vez nos pueden agarrar de trapito chuco. Y dice que lo agarra, lo limpia, lo vuelve a tirar y ahí anda como Dios no. Dios sí sabe poner límites. Y Dios sí sabe cuándo decirle a una persona, como le pasó al rey Belsasar en el libro de Daniel, que se excedió demasiado, al punto que vino Dios y le tuvo que sacar la mano en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hasta aquí llegaste. Miren qué tremendo. Pero ahora sí, hoy sí quiero ir cerrando. Entonces, miren pues, Dios le hace una advertencia aquí a la iglesia y dice, haz las primeras obras, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré
pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, dice. Miren qué tremendo. Dios puede quitar candeleros, Dios puede quitar asignaciones, Dios puede quitar tantas cosas. Hablábamos con mi mamá y mis hermanos cómo la vida puede cambiar así, ¿ve? En un tronar de dedos, para bien o para mal. Este rey Belsasar, arrogante, mandó a traer las copas de oro del templo de Jerusalén para su fiesta pagana, que no sé qué tipo de fiesta tenía, si era energía, y a él le cambió así para mal. Se le acabó su oportunidad. Y también Dios tan lindo puede hacer como hizo en Samaria, cuando estaba aquella gran hambruna, que se morían de hambre y comían, dice, un cabo de estiércol por no sé cuántos ciclos, y que se comían a los hijos y que tenían una gran hambruna porque estaban sitiados. Dios hizo también que así, en un abrir y cerrar de ojos, en un tronar de dedos, les cambiara la vida para bien. Gloria a Dios. Entonces le habla y dice, arrepiéntete. Y hoy sí, volvemos a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Y miren qué lindo, cómo cierra. Y hoy sí cerramos, porque dice, Dios habla, y miren con qué amor habla el apóstol. A mí me encanta ese apóstol. Por eso por algo le dicen el apóstol del amor, ¿verdad? Sí. Porque dice, hijitos míos, les dice. ¿Y cómo es que así es Dios, verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. O sea, Dios no quiere que pequemos. Pero luego añade rápidamente, porque Dios conoce que muchas veces fallamos y lo hemos repetido, no somos perfectos, ¿verdad? De hecho, de omisión, de pensamiento, de muchas formas. Y entonces rápidamente agrega, dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no solo teníamos ya el Espíritu Santo como un paracletos, que también es como el papel de un abogado, sino que ahora le agrega a Jesucristo. Porque como dicen, ¿cómo es que dicen? Son mejor dos que uno, ¿verdad? Y le agrega aquí otro, y luego dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Él nos limpia de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Miren qué lindo, y hoy sí termino y apago de una vez mi Biblia porque se nos ha ido el tiempo. Entonces, vuelve otra vez a hablarnos, porque todo este estudio, qué lindo, ¿verdad? Venir a estudiar la Biblia, a buscar los versículos, a analizar, después aquí compartir, nos quedamos comiendo y contamos anécdotas y la pasamos muy bien también, y qué bendición por todo eso. Pero todo eso no tendría validez si no se cumpliera que esa palabra, dice, Dios quiere que venga a ponerse por obra. Y la forma de ponerse por obra, dice, es guardando sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Esos mandamientos que hemos estudiado, que hemos escudriñado, Por eso es de que el Evangelio no puede ser un club social, no puede ser una reunión de conveniencia, de que, ay, si es que allá va aquel que es dueño de tal empresa y así lo conozco y tal vez hago un negocio con... No, el Evangelio, por eso dice, ocúpate en la piedad, porque tiene ganancia, no solo aquí. Miren qué lindo, por eso lo hemos repetido muchas veces, que sí tiene ganancia aquí, pero también tiene para la eternidad, dice. Y entonces eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero concluir con esto. Es que nos ha avanzado el tiempo, pero miren, es difícil, ¿verdad?
Porque yo lo analizo y hablarlo es bien fácil, ¿verdad? Como decía un dicho, el papel aguanta con todo. Y hablar, y más así en una cámara o en televisión o en transmisión, qué fácil, ¿verdad? Qué bonito. Hemos hablado de esos actores de Hollywood, ¿verdad? Que le dicen, Josefina, te amo. Y está actuando, ¿verdad? O sea, no la ama, es una actuación, pero a nosotros en la película nos convence. Y hasta lloramos con algunas películas y, ay, qué bonito, ay, que no sé qué. Nos convencen, pero es falso todo eso. Pero Dios quiere que nosotros genuinamente nos acerquemos, pero no es sencillo. Es más fácil hablarlo que vivirlo. Pero ¿saben cuál es la conclusión? Que por nuestras propias fuerzas no podemos. Y por eso Dios le dice algo al apóstol Pablo. Y le dice, bástate en mi gracia, le dice. Porque mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad. En no sentirnos que nosotros podemos. Miren, yo ahora más que nunca, y después de esa jaladita de orejas que me dio el Señor recientemente con Sansón, que yo creo que en alguna vez, y pido perdón públicamente, hasta llegué a decirle Sansón, que es una palabra muy chapina, ¿va? Como decir así, que muy lento y muy mudo, ¿verdad? Y sin darme cuenta que muchas veces a mí me había pasado quizá lo mismo, ¿verdad? De darse uno cuenta muchas veces de muchas cosas tan evidentes y no reaccionar. Entonces necesitamos mucho al Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Hoy sí concluimos. Quiero hacer una oración para terminar. Sí. Papito lindo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra. Gracias porque dice que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque aún para regañarnos muchas veces nos hablas con amor, Señor. Nos atraes con lazos de amor hacia ti. Señor, reconocemos que sin ti no podemos, que anhelamos vivir cada día para ti, Señor, consagrados, buscándote. No importa, Señor, que a veces las circunstancias se vean adversas, contrarias y como que no valiera la pena ser fiel a ti, Señor. Pero sabemos que al final de todo, Señor, el final es bueno. Tú tienes una recompensa, tú tienes una bendición, tú honras a los que te honran. Tú honras a los que te honran, Señor. Ayúdanos porque nosotros no podemos, Señor, no podemos sin ti. Te necesitamos, papito lindo. Espíritu Santo, sé nuestro ayudador, sé nuestro paracletos. Convéncenos de pecado, redargúyenos, transforma nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, papito. Mira a los que nos ven a través de internet, Señor, a los que nos verán después, Señor. Llena sus vidas también ahí donde están, Señor. Que lo que no hemos podido con nuestras propias fuerzas, sabemos que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podemos lograrlo y alcanzarlo. Ayúdanos, Señor. De veras anhelamos, Señor. Y no solo anhelamos, Señor, ver, consagrarnos a ti, sino ver, Señor, esa bendición que tú has prometido, Señor, para los que te aman. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.